Entonces, doctores, cada uno de los casos o cada procedimiento que yo les voy a mostrar en estas 12 clases está inspirada en casos en los que no creía que mi mano o no creía que mis procedimientos iban a funcionar. Yo, la verdad, como cualquiera en el paso del camino de experimentar, si se puede decir así, desde un inicio, porque nosotros cuando vamos a un curso, nosotros después llegamos a la consulta y experimentamos con el paciente. No quiere decir que nosotros ya somos expertos después de haber llegado a un curso. Nosotros experimentamos en encontrar el procedimiento ideal en base a lo que nos han enseñado. ¿Qué quiere decir? Nos pueden haber enseñado a hacer un levantamiento del margen y en el camino yo no tengo todos los kits de matrices que el docente lo enseña. El docente lo enseña de esa manera porque a él le funciona con ese sistema. Pero ¿qué pasa si yo tengo otros sistemas y lo adapto y lo mejoro? Eso es la experiencia que nosotros vamos a ir adquiriendo. Y de eso trata el día de hoy. Que empecemos nosotros a poder obtener como una experiencia y que lo podamos poner en práctica. Entonces, mi inspiración nace de estos casos. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto para que podamos entrar en lo más importante. Estos casos tradicionales son los que normalmente les llega a la consulta y sé que a ustedes muy a menudo les llega a la consulta. Un caso para retratamiento, un poste y una corona y listo, ¿verdad? Pero viene, cuando lo vemos clínicamente, una zona bien profunda, la encía ya hiperplástica, invadiendo parte de la cámara pulpar, resto de alimentos, gutapercha. Y no sé si ustedes, pero en la mayoría de los colegas que han venido, o de los pacientes que han venido, me han dicho que es para extraer. Yo sé que algunos pueden decir, no, pero eso ya no va a servir. ¿De dónde se va a agarrar una corona? ¿De dónde va a funcionar algo? ¿De dónde vamos a hacer el procedimiento para que de verdad pueda valer la pena? Le estaremos estafando al paciente, en pocas palabras. Pero para mí no. Mientras que el paciente tenga como se dice, la voluntad o las ganas de querer seguir intentando salvar el diente con el procedimiento que nosotros lo planteemos, el paciente nos llena de energía para nosotros dar más de nosotros. Dar más. Entonces, en este paciente ya estaba para poder hacer su procedimiento de retratamiento, pero previamente a esto yo no podía hacer una esperanza, se puede decir esperanza, sí, doctor Alton, sí, se puede decir esperanza, porque a veces hay algunos casos que ya no van, ¿no? Pero el paciente espera que podamos hacer algo mejor. Y este paciente ya está para hacer la cirugía, para poder hacer el aislamiento y posteriormente el retratamiento. Le indicamos hacer un alargamiento de corona solamente de encía. En ese entonces usaba mucho el láser, lo sigo usando mucho, pero ya trato de practicar más con otro instrumento para que pueda verse más dinámico y más fácil de poder hacer los procedimientos. El láser yo lo uso para otros procedimientos en sí. Y una vez que estaba terminando de hacer la cirugía, visualizaba de que en mi experiencia lo que planificaba al tener el láser era solamente cortar encía y decía, no, con esto es más que suficiente. Aíslo, levanto el margen y ya está. Sí, puede ser que sí, pero tú sabes que en esa base de ese diente todavía hay tejido cariado o todavía hay tejido que está reblandecido. Entonces tenemos que profundizar un poco más esa limpieza y probablemente lleguemos a tener un límite de hueso y diente. Entonces no podamos hacer una buena reconstrucción, un buen levantamiento del margen si ya tenemos ese nivel de complejidad. Cuando tuvimos esta complejidad tuvimos que mejorar el sondaje. Y al hacer el sondaje visualizamos que necesitamos hacer el corte de hueso. Acá unos colgajos o unas descargas tradicionales, verticales, decolado. Y en el decolado, en algunas de las situaciones, a mí me gusta hacerlo con bisturí. Probablemente es un poco arriesgado, pero la mano y el asistente o quien te acompañe a hacer el procedimiento tiene que estar sincronizado contigo para que puedas saber lo que tú vas a hacer y que te pueda ayudar a la visión. Todo esto en hacer una cirugía y la precisión de lo que nosotros vamos a lograr es cuando tengamos una muy buena visión. Que nuestro asistente nos ayude, que nuestra luz de la unidad también sea muy buena y que acompañado a ello nosotros podamos complementar con magnificación. Ya les voy a preguntar si ustedes usan, o en la mayoría usan magnificación, porque es un punto imprescindible e importante para que sus procedimientos tengan esa afinidad y que no
y que cada milímetro de procedimiento que ustedes estén realizando sea hecho de la mejor manera. Acá yo también me acompañaba de usar una gasa. La gasa al momento de hacer un secado de la sangre ayuda a que también pueda hacer un decolado de ese colgajo. Entonces era un muy buen ayudante en el proceso. Y miren, cuando estábamos viendo toda esta parte profunda, cuando estábamos en toda esta parte profunda, la fractura de esa parte vestibular ya estaba comunicándose con el hueso. Y era lo más raro que estaba pasando. Y cuando ya nos dimos cuenta de lo que estábamos atravesando, encontramos una fisura. Una fisura que ya se veía al nivel del hueso. Entonces le tuvimos que conversar al paciente e indicar de que el procedimiento ya no volvía a ser lo tradicional y lo planificado hace entonces. De que por el tiempo que había dejado pasar, esto no lo habíamos evaluado y que ya habíamos considerado de que iba a ser un procedimiento tal cual como legal estaba presupuestado inclusive. Y con esto cambia todo el panorama. Entonces, acá las ideas tienen que aflorar muy rápido. ¿Por qué? Porque si el paciente encuentra una desconfianza en ti o un nerviosismo porque no sabes cómo abordar estos procedimientos, va a considerar de que no estás preparado para su caso y que no eres el paciente y que no eres el doctor que él o ella está buscando. Entonces, tenemos que pensar acá dentro de estas alternativas. Si a ustedes les tocara estos casos, ¿qué pensarían? ¿Qué podrían hacer? ¿Le dirían al paciente de acá de frente, hacemos extracción? ¿O le dirían, vamos a intentar otros procedimientos? ¿Qué le dirían ustedes, doctores? Rapidito ahí, en el chat. Doctor Francisco, doctor Sebastián, doctora Margarita, ¿qué le dirían ustedes al paciente? Bueno, acá me dicen, extracción, me dice el doctor Jean-Pierre. Me dice también intentar realizar otros procedimientos. Muy bien, doctora Margarita, intentar, muy bien, una placa radiográfica para ver cómo está la raíz del diente. Buscar una alternativa para salvar el previamente consentimiento. Eso es excelente, doctor Joel. Pero recuerden, miren, esta es la radiografía. La radiografía no ha cambiado. Esta es la que yo la vi hace meses, imaginemos que la hemos atendido hoy, pero esto es ya de hace años, 2023. Es de hace meses y la misma paciente regresa, le tomamos la radiografía y es casi la misma radiografía, no ha cambiado. Porque nada internamente no se ha hecho en otro consultorio, ha seguido siendo lo mismo. Entonces, cuando vemos este procedimiento y encontramos este hallazgo, una de las alternativas que nosotros, o bueno, que yo en mi mente estaba de inicio, porque el procedimiento fue rápido en el sentido de que encontré la fisura, me senté y conversé con la paciente y le dije tal cual las cosas. Tu caso tiene esta magnitud, acá estás viendo lo que estás encontrando que es una fisura en tu diente, y que esto cambia radicalmente los procedimientos que ya lo teníamos planificado. Entonces, las alternativas de tratamiento son estas: extracción y colocarte un implante, extracción y colocarte un puente, extracción o hacerte una ortodoncia, porque ella también tenía un poco de apiñamiento y mejoramos el cierre de esa zona con el movimiento de ortodoncia, o hacemos una hemisección y retratamiento de la raíz que se va a mantener. Y ella dijo, ¿cuál de ellas tú me recomiendas? Porque es lo más clásico que van a preguntar los pacientes. ¿Cuál de tu experiencia consideras que para mi caso va a funcionar? Bueno, todas en sí pueden funcionar. ¿Por qué? Porque al final le estamos dando una alternativa de tratamiento, pero lo radical es la extracción. Entonces, si la paciente no quiere la extracción, es darle una alternativa distinta. Entonces, ahí pensamos rápidamente y le dije, mira, vamos a fisurar, vamos a dividir tus raíces y nos vamos a quedar con la que está sana. Esta nos va a ayudar a poder hacerle de nuevo la endodoncia, hacerle de nuevo la reconstrucción, colocar un perno, un poste y después colocarle una corona provisional en resina. En resina para poder ver cómo va toda la regeneración de la parte interna y todo lo que va a conllevar con el tiempo y ver si después va a ser viable poder hacer una corona de circonio, una corona de metal porcelana. Me dice una premolarización, exacto, una premolarización se llama. Una premolarización. Entonces, ¿qué hicimos con la paciente? Cortamos las raíces, acá ustedes están viendo. Acá ustedes van a ver cómo hemos cortado. Lo ideal es usar una fresa multilaminada, las que se usa para poder cortar diente en las cirugías, en las extracciones. Pero es un procedimiento un poco
incómodo el poder trabajar a visión directa. Yo recuerdo bien, ah, no, sí fue con asistente, pero el asistente todavía estaba un poco inexperto. Solamente lo que me ayudaba era poder succionar. Y entonces yo tenía que tratar de jalar el carrillo con el espejo y también poder visualizar lo que yo estoy cortando. Porque si tú no tienes una buena visión, tú estás haciendo el corte intuyendo que estás yéndote muy vertical. Y pueda de que te estés llevando también la mitad del otro diente. Y eso, cuando tomes tu radiografía o cuando elimines la otra porción, te des cuenta que al final te terminaste llevando el otro diente sano y que el diente ya no va a tener solución y que tienes que extraer los dos. Es decir, no es tan sencillo como parece, ah, lo corto a la mitad los dos, ya excelente. No es tanto así. Entonces, yo acá aproveché, después de haber cortado la raíz que estaba bien, en poder hacer un poco del corte de hueso, la osteotomía. En ese entonces, le digo que es el 2023, usaba mucho la fresa y lo tradicional porque es lo que nos han enseñado, es lo que nos han preparado, es lo que todos, de cierta manera, desde el pregrado hemos sabido y después con más capacitaciones nos han seguido enseñando lo mismo. Y es lo que seguí haciendo. Entonces seguí sacando las raíces mesiales y me quedó así. Me quedó así. Y dije, en algún momento esto va a servir de inspiración para algunos colegas. Y dicho y hecho, miren, hoy nos estamos viendo para poder conversar y estoy hablándole un poquito de lo que estoy haciendo, de lo que empezaba a hacer. Acá ya hicimos la reconstrucción. Acá ya hicimos la reconstrucción y la técnica de retratamiento ya es muy variable en el sentido de tu elección o a tu gusto. Por ejemplo, hay unos autores que pueden usar eucaliptol, óleo de naranja, pueden usar limas rotatorias, limas reciprocantes, puntas de ultrasonido, como lo ven acá. Pueden usar algunos cortadores de gutapercha para reblandar toda la parte superficial y después usar limas rotatorias o reciprocantes. O hasta algunos desobturan con solamente limas manuales. ¿Y eso estaría mal? No, está bastante bien. La técnica que a ti te está facilitando es la técnica que a ti te va a llevar al éxito. Si quieres innovar y hacer con nuevos procedimientos o nuevas técnicas, está muy bien, pero tienes que practicarlo, al menos en algunas maquetas, como para que en tu mano se afine el procedimiento y después en la práctica con tu paciente no tengas el remordimiento de que algo malo va a pasar. No quiere decir que después de ver esto ustedes se van al paciente y van a hacer algo malo, no. Su mano, viendo procedimientos, probablemente es lo último que falta para que afinen sus procedimientos. Entonces, ya después de haber retratado, habíamos levantado todo ese margen en la parte interna, en otra cita, hicimos la conductometría, la obturación y un poste. Y acá nos quedó algunas burbujas. Eso es muy natural en algunas situaciones porque acá queda una experiencia también muy importante que probablemente muchos de ustedes lo hacen. Cuando preparan su cemento dual para cementar su poste, ¿lo inyectan directamente o preparan en una platina o en un papel y después lo llevan? A ver, dígame por favor en el chat. ¿Ustedes lo preparan o lo inyectan directamente del cemento? A ver, doctor Joel, cuéntame, doctor Joel. Lo inyecta, excelente. Inyecta, me dice, y lo coloca el poste. Eso está súper bien. ¿Por qué? Porque con eso evitamos burbujas. Entonces, ¿yo qué hacía tradicionalmente? Y sé que probablemente ustedes también tienen esos inconvenientes. Preparamos el cemento, con el poste lo llevamos internamente al conducto, tratamos de bombear para que este cemento se llene en las paredes y después no haya tantas burbujas, pero cuando estamos en la parte superficial, me ha sucedido así a menudo. Por eso es que los postes los dejé de colocar mucho. Me ha sucedido a menudo que cuando coloco la luz de la unidad está acelerando el proceso del cemento y el dual es muy sensible a la luz. Hace de que se endurezca o se pre-fotopolimerice rápido. Y cuando ya me estoy dando cuenta y quiero ayudarme con el explorador a poder darle una forma y que no me quede burbujas, ya se endureció. Entonces me quedaba de experiencia estas y me pasaba muy a menudo y decía, ¿por qué estoy ahorrando o por qué estoy quitándome tiempo en poder no inyectar y colocar bien este material y no dejar estas burbujas? Pero son procedimientos que con el tiempo los sigo viendo. Entonces, miren, cuando ya estaba tallando, lo bueno es que pudimos ver la burbuja, miren. Ya al ver esa burbuja fue mucho más fácil poder hacer la reparación de eso y hacer el tallado. Entonces, ya acá el tallado fue con un hombro. Toda esa pared de la zona distal, que era de la raíz que estaba muy buena,
la conservamos y la usamos dentro del hombro. Acá yo no veía otra alternativa que no hacer una corona y algo que se sostenga 360 grados en toda la periferia del diente. Me dice, doctor, dos preguntas. Uno, ¿qué tipo de cemento dual utiliza para perno de fibra de vidrio y cómo lo coloca? Muy bien, doctora Lucero. Esa otra pregunta en la segunda, su protocolo de irrigación y medicación para retratamientos. Esa es una muy buena pregunta que está en el segundo módulo, pero lo vamos a ir ahora resolviendo, no se preocupe. Ahora, con el tipo de cemento dual, yo usaba o sigo usando el Alcencor dual o el Coreit, que es un cemento dual. Me ha funcionado muy bien, me sigue funcionando muy bien para cementar mis postes, lo uso muy a menudo para cementar mis incrustaciones de resina. Casi el 100% de mis casos ya estoy empezando a adquirir el equipo de calentador de resina para empezar a hacer la técnica con cementación de resina también y que esto pueda hacer que mis procedimientos cambien un poco el giro. Y miren, ya cuando estábamos en el tallado final, la encía había crecido un poquito, estaba bien regenerada, y lo que tenía que hacer era mejorar la situación clínica a nivel del margen, porque ya iba a tomar la impresión. Tenía que tomar la impresión para poder confeccionarle su corona. Y en ese proceso teníamos que hacer la gingivoplastía, todo 360 grados, siempre anestesiando bien al paciente. Necesariamente puede ser las papilas. Y miren, este es mi resultado final. Este es el resultado final de cómo quedó la paciente. Miren, toda esta zona quedó un poco con un diastema. Entonces, la paciente cuando venía a la consulta para hacer sus primeros controles, porque tuvimos controles con ella, me decía, ¿sabes qué, Jesús? Se me empaquete el alimento por acá. Pero es manejable, es tolerable. Yo creo que puede ser normal porque el diente se estaba acomodando. Yo lo sentía como que por ahí. ¿Y qué era lo que hacíamos? Solamente limpiábamos un poco y sellábamos con resina fluida para que bloquee la entrada de alimentos. ¿Le da poco contacto con el antagonista? Sí, poco contacto. Pero igual, ustedes saben que así el diente esté fuera de oclusión, el alimento de cierta manera ejerce presión al diente. Entonces, inevitablemente el paciente va a comer con esta zona porque no lo va a percibir como si fuese algo tan malo, en el sentido de que sabe de que ha pasado por una cirugía, pero a veces el organismo lo siente tan bien que el procedimiento está yendo bien que se olvidan y empiezan a comer por acá. Entonces, ya después de haber finalizado, ya después de haber finalizado, fue su inicio y fue su final. El control a los 30 días. Miren el control a los 30 días. Miren lo bonito que fue acá. Déjenme visualizar esta parte. A ver, me dice la doctora. Ah, muy buena pregunta. El tiempo, doctorita, lo que a nosotros, los estudios te indican 3, 4 años como máximo a veces. Pero, ¿qué podemos rescatar de esto? Que miren el nivel óseo. Y esto es todo 360 grados. Entonces, tenemos gran porción de hueso, pero miren la altura de corona. Pero, ¿qué es lo bueno de esta parte? De que el diente está completo, completo en todos sus antagonistas. La paciente tiene tanto estabilidad en la parte derecha como en la parte izquierda. Y exacto, estos tiempos los pacientes quieren que le dure casi toda la vida. Pero nosotros no podemos prometer cosas así. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser reales con los pacientes. Nosotros tenemos que decirle claramente que lo que estamos intentando es mejorar la situación clínica que otro colega probablemente lo quiso extraer y que normalmente vamos a pensar en extraer. Pero tenemos que, algunos casos, jugárnosla en el sentido de que vale la pena arriesgar y vale la pena que también nosotros vamos a ir mejorando. Algunos pueden decir, doctor, pero ¿por qué se hace tantos problemas y por qué no lo extrae? Algunos pueden ser de esa visión y está bien, pero también está bien que podamos intentar hacer algo distinto a lo que normalmente estamos haciendo. Yo les comento algo que me pasó, de que habían tantas pacientes en la consulta con endodoncias, de que les juro de que me llegué a aburrir. Me llegué a aburrir y cada endodoncia que venía ya me estaba hostigando. Ya veía a los pacientes como si fuese una cruz. Y decía, de nuevo voy a hacer lo mismo de todos los días, de nuevo voy a hacer lo mismo. Fue como un mes completo en el que todo era endodoncia, 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 reconstrucción, corona, y su corona, su perno o su incrustación, listo. Y después decía, pero al final es lo que está produciendo el consultorio. Y de a pocos, no sé, como que llamado con la mente, venían casos con perforaciones, venían casos para cirugías apicales, venían casos para retirar instrumentos, y ya me empezaba a dar energías. Me empezaba a dar energías, ¿por qué? Porque de lo tradicional que yo hacía las endodoncias,
Yo ni siquiera tomaba radiografías solamente tomaba radiografía de diagnóstico y no tomaba la de conductometría ni tomaba la de econometría, solamente tomaba la final. Y eso a veces ni siquiera tomaba. Era tanto el exceso de confianza que uno puede sentir en el tiempo que esto hace de que el proceso lo vuelvas complicado. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones cuando tomaba la radiografía final y no tomaba ninguna de estas, veía mi operación corta. ¿Y qué le tenía que decir al paciente? Le hice mal, señor, regrese, vamos a hacerlo de nuevo. No. Teníamos que, de cierta manera, confiar en la desinfección que habíamos hecho y no quedaba de otra. Entonces, al ver esto, muy arriesgado, doctor Joel, muy arriesgado. O sea, yo estas 12 clases voy a ser más que un docente, voy a ser un colega, un amigo, alguien que cuando como se dice, no vamos a hablar de palabras que no competen, pero cuando la malogra, cuando falla, cuando la termina empeorando el caso, yo se los voy a comentar, porque de cada una de esas experiencias me ha salido una enseñanza, y esa enseñanza se refleja en los casos de ahora, se refleja en los casos de ahora. Por eso he querido que nos veamos 12 clases para que dentro de lo que vaya dándose en el transcurso de las clases y de los casos, ustedes saquen preguntas y me digan, doctor, de este caso me quedó pendiente esto, doctor, de este caso o de este procedimiento me quedó pendiente esto. No quiero que se guarden nada, ni que se olviden de preguntarme nada. Y si algo sucede en el transcurso, en sus casos, en sus pacientes, anótenlas. Me lo dicen en la siguiente clase, doctor, esto, conversemos, hagamos que esto sea un grupo cerrado, como si fuese un curso presencial, y que dentro de las clases, si nos toma un poquito más de tiempo, nos extendemos un poquito más, pero la idea es que ustedes puedan aprender. ¿Está bien? Entonces, con esta consigna, espero de que todos tengan el mismo compromiso. Ahora, ya teníamos el control a los 3 meses, a los 30 días. Ahora les muestro el control al año. Cuando vino el paciente, vino al año, pero vino porque se le despegó su corona. No vino porque se le fracturó. Yo cuando me dijo, ¿sabes qué, Jesús? Se me salió la corona. Y algunos pacientes no te dicen se me salió, ¿no? O no te dicen se me fracturó. Se me dicen solamente se me despegó. Pero cuando algunos se dan cuenta, toda la parte del muñón está dentro de la corona. Entonces, lo bueno es que no se le había fracturado, solamente se le había despegado. Pero miren el nivel de hueso, lo bonito que estaba regenerando. Este fue al mes, a los 6 meses, a 1 año 4 meses y 1 año 7 meses. Volvió la paciente recién al año 7 meses. Entonces, estamos luchando para que la paciente pueda volver, porque desde el 2023, que fue su procedimiento, ha pasado ya 3 años y la paciente mantiene la corona y mantiene la raíz en boca. Y necesito mostrarles la prueba que de verdad el procedimiento, sin tantas complicaciones, doctores, porque como ustedes ven, acá estuvo la raíz. O sea, lo que ustedes ven y lo que ustedes, acá estuvo la raíz. Y lo que hemos hecho es cortar la raíz, hacer el retratamiento, hacer un nuevo poste, la reconstrucción y su corona de resina. No hemos hecho nada de otro mundo. Es como si a la raíz de las dos molares la hemos dividido y estamos trabajando. ¿Qué pieza? Un premolar. ¿Me entienden? Entonces, el hacer estos procedimientos no es tan descabellado y tan, como se dice, en el que le tiene que surgir miedo. Ustedes tienen que arriesgarse. Ustedes tienen que, cuando hay el paciente, hay estas consideraciones, hay ciertas características, sí, que debemos de tener en cuenta para que el caso pueda tener, como se dice, el éxito que nosotros esperamos. ¿Como cuáles? Que, por ejemplo, la fractura, imaginemos esta es la cara oclusal, acá están los conductos, que la fractura se vea en una continuidad que divida las dos raíces, pero no que venga en una continuidad en horizontal, porque acá no podemos cortar ninguna raíz. Si se ha cortado, si se ha fracturado de mesio vestibular a distal, eso ya es casi inevitable el poder intentar hacer una extracción. Ya algunos nuevos procedimientos que están haciendo, colocando fibras de ribón, postes horizontales, para que pueda ayudar a que pueda mejorar la situación y que dure el tiempo que sea necesario. ¿Es válido? Es válido. ¿Quién te va a dar la razón? El tiempo. El procedimiento lo tienes que ver en alguien que de verdad lo está haciendo. Yo todavía no estoy haciendo estos procedimientos, porque para mí las características de una pieza horizontal son cada vez más difíciles de poder manejar, porque ahí intentar con las fibras va a ayudar,
pero no sé en qué momento pueda también fracturarse. ¿Ya? Entonces, esta consideración para mí es que haya una continuidad tanto de vestibular lingual o de vestibular al lingual, básicamente, porque acá vamos a hacer un corte de las raíces. Si fuese por palatino, en en algunos casos, lo que se hace es cortar la raíz distal o distovestibular. Y en algunos casos, si es a nivel de palatino, también se amputa la raíz palatina. Hay muchos procedimientos que ya de manera quirúrgica se están salvando muy a menudo. Y miren, doctores, cómo inició, cómo terminamos y cómo está hasta el momento el caso. 1 año y 7 meses. Y van a haber muchos más controles. Este es otro de los casos tradicionales, que sé que a ustedes les viene la consulta. ¿Cuántos tenemos en vivo? 50, muy bien. Y estos son de los casos que vienen normalmente a la consulta. Coronas con filtraciones, donde el paciente dice, pero doctor, me han puesto eso hace un mes y ya está teniendo unas retracciones, o probablemente la corona no selló bien, o la encía pasó por alguna cirugía y no selló bien. ¿Qué hubiese pasado acá? Muchas cosas han pasado acá. Entonces, tenemos que considerar que en base a esto, la radiografía nos va a complementar qué es lo que vamos a encontrar. Mire esta situación ya donde la caries está bien abajo. Acá tenemos el nivel del hueso. Y la encía, ¿por dónde la vamos a tener? La encía la vamos a tener lo más probable por acá. Entonces, estos son de los casos retadores, que cuando tú sacas la corona, lo que vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Retratar toda la endodoncia y colocar un nuevo poste, ¿verdad? Colocar un nuevo poste. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? ¿No? Normalmente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En base a esto, hacer el retratamiento, colocar un nuevo poste y que venga y reconstruya todo esto. Y muchos de nosotros, ¿por qué le digo de nosotros? Porque a mí también me pasaba, cuando yo tenía el hombro acá, me daba pereza colocar una matriz. Me daba pereza colocar una matriz. ¿Por qué? Porque la encía sangraba, no se podía manejar el caso, le dolía al paciente, sin anestesia, lo trabajaba, muchas consideraciones. ¿Y qué hacía? Reconstruía todo y cuando tomaba mi impresión, este borde de esta zona me salía borroso. ¿Por qué? Porque dejaba que la encía, al momento de sangrar, se mezcle con los fluidos y la silicona, por más que yo colocaba un hilo dental, no copiaba bien y de la manera que yo quería. Y entonces el laboratorio que te decía, repite. ¿O qué tenías que hacer? Trabajar en base a cómo está. Y desmiéntanme si eso también les ha pasado a ustedes y si ustedes han hecho lo mismo en alguna circunstancia. Porque yo lo he hecho en muchas veces. Entonces, sacamos el perno, que lo vamos a ver también más adelante, técnicas para sacar los postes, y empezamos el aislamiento. Acá yo hice un aislamiento que es parte de lo previo que estamos viendo que estamos viendo que vamos a ver un poco de las técnicas. La mayoría de los casos que vamos a ver siempre van a tener técnicas de aislamiento. Entonces, ustedes ya van a ver el ejemplo de cómo cada situación se ha ido manejando con su aislamiento. Y esto va a complementar mucho su práctica porque si ustedes tienen una pieza con las mismas características, lo van a poder trabajar casi de la misma manera. Yo no uso clamps de marca, yo uso clamps los que todos compramos en Emancipación, los que compramos en las tiendas que venden cerca a nuestro consultorio. Y lo que me gusta de los clamps es que yo las elijo en base a las características que yo busco para las situaciones que se me presentan en la clínica, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero miren esta técnica. Yo no podía hacer el aislamiento de manera tradicional porque el margen de ese hombro en esa zona era muy profunda. Según la radiografía, estaba bien abajo y casi al nivel del hueso. Y miren cómo se veía y miren cómo estaba clínicamente sencilla. Entonces, esta es una técnica muy beneficiosa para poder visualizar lo que íbamos a hacer. Miren cómo está toda esta parte acá. El hombro se ve a las justas y la encía ya está muy irritada e inflamada alrededor. Y vemos tejido casi sano, muy afuera, muy afuera. Y miren cómo el algodón, bueno, en este caso la gasa, está cerca a la encía o cerca al margen, pero no está invadiendo nuestras zonas donde vamos a trabajar. Entonces, doctor, ¿qué hago en esta situación? Porque esto viene muy a menudo a mi consulta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando viene el paciente a tu consulta en esas características, tienes que hacer la gingioplastía. Yo sé que muchos de ustedes no tienen un láser y sé que algunos también, por ejemplo, la doctora Lucía, que hablamos mucho, tiene láser, tiene muchos equipos en su consulta, pero no solamente pueden usar un láser, pueden usar un cortador de gutapercha. Ya vamos a ver también en la parte de gingioplastía. El cortador de gutapercha, que es como si fuese un lapicero,
ayuda a que también pueda cauterizar, quemar y quitar tejido excedente y que nosotros podamos visualizar mejor la zona. ¿Cuál es el objetivo? De que esta zona sea visible, que el hombro sea visible. Nada más. Yo puedo hacer un levantamiento de ese margen de una manera sencilla. Por ejemplo, ahí yo ya libré toda esa parte. Coloco mi ácido y mi adhesivo con mucho cuidado para procurar de que no se invada la saliva o algún líquido o sangre dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad. Miren, ahí yo seco con mucho cuidado y protejo de que mi luz no acelere el adhesivo. Si yo dejo que eso acelere, va a hacer de que yo no pueda tener el tiempo de adelgazar ese adhesivo y que después con el tiempo no sabemos qué tan bien haya sellado. A ver, tenemos una pregunta, me dice, doctor, ¿existe un tipo de luz de unidad que no acelere la fotopolización de los cementos o de la resina? La verdad, doctora, que con la necesidad que nosotros tenemos en poder ver mucho mejor, las luces en su mayoría son muy fuertes. Hasta el momento creo que no he visto una. Lo único que tienen, sí hay algunas luces, pero no sé si las tengan, porque hay unas luces de microscopio que, por ejemplo, como esta, que bloquea los filtros de la luz y no deja que acelere el procedimiento. ¿Ya? Voy a averiguar de verdad, ahorita, porque sí, sí he escuchado, pero yo siempre, como todos, usamos siempre algo que proteja la parte directa de la luz. Y acá lo que hacemos es reconstruir toda esta parte con resina bulk, pero ya no con una matriz, lo hacemos por incrementos. Lo hacemos por incrementos para que esto empiece a levantar la pared de esa manera. Y miren el resultado. Si a mí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, ya es el resultado de cómo quedó el caso. Pero ¿qué es lo que yo he tenido que mejorar? Por ejemplo, a mí, por la irregularidad de lo que yo he tenido que colocar el cemento ha tenido que estar así, probablemente salirse un poquito, después entrar un poquito, salirse otro poquito, entrar un poquito. Entonces, me ha quedado una pared un poco irregular. Déjenme cambiar un poco el color. Me ha quedado probablemente así, una pared un poco irregular, partiendo desde la base del diente. ¿Qué tenemos que hacer? Usar una fresa fisura de grano fino y con mucho cuidado, perdón, y con mucho cuidado, esta fresa fisura tiene que afinar y limpiar de pocos hasta que logremos ese perfil. Hay una lámpara que para el equipo que combina la luz blanca y la luz amarilla. Doctorita, compártanme la información. Básicamente yo uso la del microscopio y no he visto la necesidad de poder averiguar o de poder ver, pero sí sería muy importante para que los colegas puedan también tenerlo. Sería estupendo, doctora. Compártanos por el grupo, por favor, ¿sí? Para que podamos tener las características y así buscarlas en los distribuidores que hay en Lima o capaz también en provincia. Sería de gran ayuda, doctorita. Gracias. Gracias por su mensaje. Y entonces, ¿me entienden? Yo lo que hacía nada más era pasar la fresa fisura. Y con eso yo consideraba que era suficiente. Pero escapaba muchas cosas, como por ejemplo, la fisura me va a dejar toda esta zona interna, toda esta zona me lo va a dejar liso de verdad. La fisura me lo va a dejar liso, me va a dejar liso toda esta pared, la zona de la fisura. No creo, probablemente me deje algunas grietas, probablemente me deje algunas muestras, que es lo normal, porque a veces la presión de aire que emite nuestra unidad es muy fuerte y hace de que nuestra mano, al momento de poder perfilar, no tenga la precisión que nosotros buscamos. Pero tenemos que tratar, que ya esto lo fui, como se dice, mejorando, tenemos que tratar de que la fisura venga y se perfile y toque. Porque si nosotros hacemos malos movimientos, lo que va a pasar es que la fisura, en vez de perfilar, va a ser un hueco. Entonces, esto es con mucha cautela, con una velocidad muy suave, y tenemos que hacer un movimiento así, casi como un pincelado en el mismo sentido, en el mismo ritmo, para que toda la periferia del diente, tanto de la parte vestibular como de la parte lingual, pueda tener el mismo nivel y que nosotros hagamos la simulación de que el diente no le pasó absolutamente nada. Entonces, para eso, como complemento, yo en estos momentos uso bisturí número 12 en esta zona profunda, en esta zona proximal. Yo uso un bisturí número 12 para esta zona.
Porque si tengo una pequeña pestaña, con el bisturí número 2 lo vuelo, que ya les voy a enseñar todo mi protocolo también de pulido proximal, que yo sé que cuando ustedes lo empiecen a practicar, van a decir, doctor, ¿cómo no lo vi antes? Van a ver, van a ver. Entonces, el caso terminó así, miren cómo quedó en esa cita de la cirugía y en la cita de la reconstrucción, el hombro levantado, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un filo que está bien nítido, y esto es porque la fresa ha pasado por todo alrededor y ha hecho su trabajo. Por acá todavía no. Lo que me preocupaba era esta zona y en la profundidad. Y ya en la siguiente cita podía aislarlo y poder trabajarlo mucho más tranquilo. Ya pude hacer mi retratamiento, pude hacer mi desinfección y pude trabajarlo sin ningún problema, evitando el riesgo de que haya una extravasación de cemento o de hipoclorito por la parte superficial y que el paciente siente incomodidades. Siempre tenemos que evitar que haya incomodidades y que el paciente pase la mejor experiencia. Así el paciente nos recomienda. Entonces acá ya está todo el proceso de obturación y listo. Y este fue mi resultado final. Obturaciones bastante positivas, el hombro levantado. Y ojo, doctores, todo lo que ustedes vean en redes sociales es creíble en gran porcentaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver lo que a los doctores les conviene de cierta manera. No le van a mostrar lo que a ellos les quedó como excedente. Yo veo muchos casos en los que usan matrices y en las matrices veo todavía luz o veo que la sangre sumerge y que se está por meter en la cavidad y que ellos ya están colocando el cemento, la resina y todo lo demás. Y que cuando muestran sus radiografías, la radiografía se ve muy bonita, espectacular, pero me pregunto siempre por dentro, ¿y cómo pudieron manejar ese margen? ¿Y cómo lo pulieron en la zona proximal? ¿Cómo pudieron trabajarlo de manera mucho más fina? Porque después, lo que tenemos que nosotros esperar después de este levantamiento del margen es la reacción de la encía. Si yo encuentro que la encía está teniendo una inflamación, es que probablemente se está empaquetando alimentos en esta zona, está atrapando y está inflamando toda esa zona. Entonces tenemos que tener todos esos puntos a consideración. La resina que usé en este caso fue la de 3M, la resina Bulk, doctor, la resina Bulk, ¿ya? En el color, la verdad que no es importante el color para mí en estas consideraciones porque yo la uso como relleno. En algunos casos lo que usan algunos colegas ha sido para poder hacer sellantes, o algunos para poder hacer algunas reconstrucciones casi directas, pero no considero que sea importante el color en estas situaciones. Doctor, en el anterior caso, ¿a qué tiempo de terminar la endodoncia realizó la corona provisional, teniendo en cuenta formar un perfil de emergencia para una restauración posterior definitiva? Muy buena pregunta, doctora Lucía. En el caso anterior, yo tomé la impresión en la cita que ya hicimos la reconstrucción. Si mal no recuerdo, en esa misma cita también tallé, porque la paciente era muy colaborativa. Y a la semana o a los días, o sea, esto no tendría por qué tener límite. ¿Por qué, doctora? Porque en ese caso ya había pasado después de la, y se puede decir, de la cirugía, había pasado cerca de un mes. Entonces, la encía, imaginemos esta zona, la encía de la raíz que habíamos extraído, ya estaba bastante estable, estaba bastante buena. Entonces, lo que iba a tener como reacción, y lo que le dije al paciente, es que la corona iba a tener un agarre por acá, ¿ya? Porque acá estaba la raíz, y que esto se iba a reabsorber más, porque el hueso iba a tener una reacción. Entonces, el paciente era consciente y le dije que tenía que venir a los controles porque yo tenía que hacer un llenado de esta zona. ¿Y qué era lo único que hacía? Colocaba adhesivo en la parte interna e inyectaba un poco de resina fluida. Cada vez que el paciente venía a sus controles al mes y a los que han visto en la radiografía, se veía una pequeña luz entre la encía y la base del diente. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba adhesivo y colocaba un poco de resina. Y eso hacía de que empiece a llenar toda esa zona. Y no se le metía mucho la comida al paciente. Y como era algo más pensado en lo provisional, ya que busquemos la estabilidad de la raíz, entonces no tenía que tener tantos detalles, o sea, no era necesario hacer un aislamiento para colocar la resina ni nada por el estilo, porque lo que quería era que solamente bloquee ese vacío que se iba dando, ese vacío. Bien, entonces muy buena pregunta, doctora Lucía, y gracias por su consulta. Entonces ya lo tengo acá, a ver, ¿alguien más? Entonces entiendo que primero realiza la cirugía y al mes realiza el tratamiento de reconstrucción poste.
y corona presencial. No, doctorita, por ejemplo, hicimos la cirugía y a las 12, a la semana, ya vamos a tener más claro, a la semana retiramos puntos. La siguiente semana, que fue la segunda semana, ya empezamos a hacer la reconstrucción del hombro, la reconstrucción. Y acompañado a esa, hicimos el retratamiento. Y en esa misma cita, si mal no recuerdo, por ahí ya son 3 años más o menos, hicimos el retratamiento y creo que en la tercera cita hicimos, o en la tercera, sí, tercera cita, acá fue semana, semana y acá fue a los 3, 4 días. Hicimos la reconstrucción y la impresión. Y ya en la cuarta cita, que fue a los 2, 3 días, básicamente cuando yo ya tenía la corona lista, fue la cementación de la corona. Algo así fue el proceso. O sea, ¿qué quiere decir? De que no necesariamente tenemos que esperar un mes para que regenere la encía. Con que yo vea una encía bastante estable, yo ya puedo empezar a hacer el procedimiento, porque la paciente quiere empezar a experimentar. Algunos colegas que pueden esperar un mes, 45 días, no, hay que esperar el tiempo para que la raíz se estabilice, pero recuerden que la raíz no se movió, la raíz no sufrió ningún movimiento tan grave, lo que sufrió el movimiento fue la raíz que extrajimos, y esa no nos tiene ninguna preocupación. Lo que a mí me preocupa es más que ese diente empiece a tener estabilidad y que se empiece a adecuar a las fuerzas masticatorias del paciente. Eso me importa más. Me dice, doctor, al tiempo de premorización, ¿a qué tiempo de premorización se puede colocar la corona provisional? Doctor, todo eso nos lo va a explicar paso a paso detalladamente. La premorización es esto, doctor. No, no cambia mucho. O sea, enseñarle protocolos y todo lo demás, no hay mucho que hablar porque es cortar la raíz. El tiempo lo estamos conversando acá. No tengo muchos casos de estos procedimientos, pero es el que más o sea, tengo 2 a 3 casos. Los demás todavía están en control. El material para poder enseñarles en ese caso sí es muy complicado, porque ese sí me tomó como cerca de 8 citas, porque era un caso de unas raíces muy cortas que no extraje las raíces, sino las dividí y las traté a cada una por individual. Pero en el camino de poder hacer los tratamientos a esta raíz y a esta, perforé en una de ellas, en hacer el retratamiento. Y fue una travesía bien grande, que es un caso bien largo, que esperemos me alcance el tiempo de poder enseñarles. Ya, pero el tiempo es básicamente el que que les estoy nombrando acá. El tiempo es básicamente ese. ¿Quiere que les comente de nuevo el tiempo? Si les toca un caso así, a ver, díganme ustedes en el chat. ¿Qué dicen por acá? Wow, vamos 50. Ya, a ver, doctor. Ya, imagínense que tenemos el caso acá, ¿ya? Yo creo que una hora ya, David, podemos cerrar eso. Ya, tenemos el caso acá, ¿no? Imaginemos que hemos sacado esta raíz, nos hemos quedado con esta. Yo tengo la extracción de este diente, esto se va a reabsorber o va a quedar así con la cavidad, ¿no? Y la encía va a quedar a este nivel. Entonces, la corona, perdón, extrajimos, la primera cita es para extracción. Después de 1 o 2 semanas, retiro puntos. 1 o 2 semanas retiro puntos. No es necesario sacarlo los 7 días. Si ustedes lo quieren sacar, sí. Yo más que nada lo veo esta zona para poder ver la estabilidad de esta encía. La estabilidad de esta encía. Si yo ya veo una encía rosada, una encía muy buena, que debería de tener esas consideraciones, ahí nada más, de la extracción, se quiere decir, a las 2 semanas, empiezo a hacer la reconstrucción del hombro. A los 2 días, empiezo a hacer mi retratamiento. A los 3 días, en base a la disponibilidad del paciente, empiezo a hacer mi colocación del perno. Y probablemente acá también tomo impresión y listo. Y a los 2 días más o 3 días más, cemento mi corona. ¿Cuánto tiempo estamos desde acá? Por ejemplo, acá pasó 2 semanas, ya casi una semana, casi en 2 a 3 semanas se termina el caso. Doctor, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no esperar más tiempo? ¿Y por qué esperar el tiempo? Yo podría preguntar. No, que hay que ver cómo regenera la encía. La encía yo ya sé que la voy a ver regenerada en 2 semanas, como mínimo y como máximo.
¿Qué más debería de esperar? No, es que se va a reabsorber el hueso, el alveolo se va a reabsorber porque no hemos colocado nada de hueso artificial que pueda llenar y que se estabilice. Sí, claro que sí. Va a haber una reabsorción, claro que sí. Yo puedo regenerar eso, como les dije, con llenando la corona con un poco de encía debajo de ella, y eso sería más que suficiente, porque no se va a meter comida al alveolo, porque se entiende que las 2 primeras semanas ya la encía está sellada, está cerrada, ya no hay tantos inconvenientes. Ya estoy encontrando una premolar, ya no estoy encontrando una molar. Y el tiempo en el que ustedes puedan continuar después de haber encontrado una encía rosada va a depender de la disponibilidad de su paciente y del tiempo de ustedes, de cómo esté su agente. Bien, ¿les quedó más claro? ¿Les quedó más claro, doctores? Cuénteme, por favor, porque tenemos una larga noche y nos queda bastante. Y estoy todavía en la quinta diapositiva. Tenemos 300 diapositivas. Todo claro, seguros, ¿verdad? Bien, igual, como les dije, hay preguntas, hay algo que les queda todavía a medias, me las hacen saber. Anótenla, por favor, lo vamos a volver a conversar en algún momento. Se va a presentar el caso, va a haber situaciones en las que me van a seguir preguntando, no hay ningún problema. Pero quiero que hoy al menos tengamos claros los conceptos y que ustedes cuando tomen una decisión, por ejemplo, de acá nos vamos a ver hasta el martes. ¿Y qué pasa si a ustedes le presentan un caso con estas características el día de mañana en su consulta? Uy, me olvidé preguntarle al doctor, uy, esto pasó, esto otro. Entonces, ustedes ya tienen todo lo puntual. Les voy a dar todo lo que yo tengo a mi alcance. Todo lo que tengo a mi alcance dentro de los procedimientos. Doctor, ¿se presenta alguna situación clínica? Por favor, envíenlo al grupo. No me lo envíen a mí. ¿Por qué? Porque la situación clínica que ustedes tienen, así sea en endodoncia, así sea en perno, así sea en retiro de instrumentos, así sea, cualquiera que sea de los casos de manera individualizada, y que competa lo que estamos nosotros llevando en el curso, envíenlo al grupo de nosotros, no lo envíen a otro grupo más, al grupo de nosotros, para que ahí podamos resolver dudas. Ahí podamos yo decir, no, mire doctor, para mí esta situación clínica la vamos a abordar así. Primera cita esto, segunda cita esto, abórdelo esto, abórdelo de otra manera. Capaz los doctores en el camino también pueden aportar, doctor, para mí me parece que podríamos abordarlo de esta manera. Hacemos un match entre todos, interactuamos mejor entre todos. ¿Está bien? Por favor, tengo el compromiso de todos ustedes. Necesito que me digan si están despiertos, ¿ah? Son las 9:30, nos queda una hora. Excelente. Entonces así quedamos, ¿eh? El acuerdo va a ser ese. Si sucede alguna circunstancia de algún caso que se les presenta, con total confianza por el grupo y lo resolvemos ahí entre todos, para que todos podamos tener la misma información y que sea un curso de estos que la mayoría envidie, de que no han podido, de lo que no han podido ingresar. Excelente. A ver, me dice, doctora, doctor, una consulta. En el caso de la raíz que extrae, ¿qué tipo de corona se podría poner de metal o de circonio? Ah, muy buena pregunta, doctora Sheila. Yo en ese caso puse una corona de resina y la corona de resina está hecha por mis manos. No sé si les mostré, a ver, déjame ver si retrocedamos. No, no es posible, no está acá. Ya, se lo voy a guardar para la siguiente. La corona de resina la hice yo. Yo, o sea, tomé la impresión y yo mismo le hice la corona de resina. Si ustedes quieren ahorrarse el tiempo, lo pueden enviar al laboratorio. Pero yo les recomiendo de resina. ¿Hasta cuándo? Yo consideraría de que primero el paciente me diga, pasando los 6 meses o un año, de que está comiendo de todo. Porque si yo le puedo decir, mira, en los 2 años ya te voy a poner tu corona. Si con la corona de resina está comiendo bien, quiere decirle que está teniendo una buena estabilización de la masticación, porque pueda que también hagamos estos casos con casos donde haya pocos dientes y que ese diente justo esté llevando muchas de las fuerzas. Entonces ahí sí yo podría decir, mira, experimenta, prueba y en base a lo que tú te sientas como estabilidad, yo como mínimo te diría en 2 años o año y medio. Pero doctor, tanto tiempo para que me pongas una corona definitiva, es el riesgo en el que tu situación clínica está pasando. Porque si yo te digo, te pongo mañana una corona o a los 6 meses o al año una corona de circonio porque va a ser muy buena, va a ser estable, no va a pasar nada,
pueda de que dañe más al diente o dañe más a la raíz porque le vas a dar más fuerza. Entonces ya está como que el criterio en el que nosotros podamos definir si el paciente tiene buena estabilidad masticatoria, lo podamos cambiar rápido. Pero si el paciente, hay algunos pacientes que también te dicen, doctor, pero si acá estoy bien, ¿para qué me vas a cambiar la corona? Como bien, no se me inflama la encía, no se mete la comida, ah, lo dejo ahí, doctor, me dice, ¿podemos dejarlo ahí? Es válido también, mientras que no tenga una reacción y que el paciente venga a sus controles, sí puede ser. Sí, de acrílico también, doctora Lucero. Puede colocar una de acrílico, pero el problema es que el acrílico ya empieza a cambiar de color a los 3 meses, a los 2 meses, entonces ahí sí es algo que podríamos estar cambiando mucho más rápido. Entonces yo le recomiendo que pueda cambiarlo, que pueda hacer una de resina, una de su propio consultorio. La resina más barata que encuentre en el mercado, una resina lis, una resina de las más baratas, hasta una resina, si se puede decir, vencida. ¿Por qué? Porque va a ser algo en el que el paciente va a empezar a usarlo para masticación, no se le va a fracturar rápido. Confíe, confíe, no se le va a fracturar rápido. Las coronas provisionales en resina tienen mejor estabilidad y ayudan a que el diente pueda tener mejor resistencia de las fuerzas. ¿Ya? A ver, me dice, ¿con resina Bulk? No, es muy caro la resina Bulk, doctora Betty. No le recomiendo una resina Bulk porque va a invertir una jeringa de 120 o 130 soles, hasta más caras, que al final póngase que el paciente no funcione el caso. O póngase que el paciente diga, no, mire, ¿sabe qué? Se me mete mucho la comida, yo creo que el diente va bien y cámbieme rápido por la corona de circonio. Claro que le tenemos que cobrar por la corona de resina, que eso es importante, pero a veces algunos pacientes que no sabemos qué es lo que esperan. Me dice, ¿la corona es resistente para la grasa masticatoria o cuál sería la mejor resina? La de PMMA, sí, doctora Sheila, sería mucho mejor. Ese es un acrílico fresado, es una resina fresada, es un acrílico fresado, es mucho mejor, claro que sí, eso es más viable. Pero a mí me ha tocado algunas experiencias que se me han ido fracturando esas coronas en esa calidad. Por eso es que yo misma las hago y yo mismo trato de que eso se adapte a la mejor circunstancia del caso. Bien, entonces ya tengo el caso de esta circunstancia, terminé y miren cómo quedó mi corona. Acá yo no opté por una corona de resina, acá es una corona de circonio porcelana, tal cual. Y el paciente hasta el día de hoy, la paciente, perdón, está todo bien. Lo único que es una desventaja siempre, que cuando cada paciente se encuentra bien, se olvida que nosotros existimos. Hasta que empiece algún dolor y venga con la queja, doctor, no ha pasado ni un año y ya se me mete la comida, doctor, no ha pasado ni un año y ya me está empezando a doler el diente, doctor, no ha pasado ni un año y ya se despegó mi corona. ¿Qué garantía me está dando usted? ¿No? Imagino que también a ustedes les ha pasado. Entonces, ese fue el final del caso. Ahora, vamos a dar unos casos que justo estaba revisando mi historial. Mire este caso, circunstancia clínica en la que, ¿y por qué se les voy a mostrar? Porque de acá parte la planificación, que es lo que tenemos que conversar hoy. Mire esta situación clínica, aparentemente el hombro por acá, pero yo veo caries por acá. Entonces, ¿qué tenemos a este nivel? Hueso. ¿Qué tenemos a este nivel? Que aparentemente está por acá, encía. Entonces, cuando yo limpie esta parte, yo ya tengo, o sea, cuando yo ya tengo una radiografía de estas características, yo ya tengo que hablar con el paciente y decirle de que dentro de su plan de tratamiento va a incluir la endodoncia, porque claramente ya la necesita y ya tiene una infección, va a necesitar su reconstrucción, va a necesitar su levantamiento del margen profundo o la pared. Yo a veces hago una mezcla de acá y solamente le pongo una reconstrucción, ¿ya? Y va a necesitar una cirugía de encía. Doctor, pero ¿por qué tantos procedimientos? Ah, y le falta todavía su incrustación o corona. Doctor, ¿por qué tantos procedimientos? En el otro consultorio me han dicho que me van a hacer mi endodoncia, mi perno y mi corona. Doctor, le digo, señora, esto es lo más clásico que va a pasar, pero lo que probablemente están dejando escapar los doctores que están evaluando su caso es que cuando yo veo este margen a este nivel, yo tengo que tener en mente de que yo voy a bajar más.
¿Por qué? Porque yo voy a tener que limpiar hasta encontrar tejido sano. Entonces, usted ya tiene la encía acá. Voy a tratar de pintarlo de otro color. Usted ya tiene la encía acá. Entonces, al tener la encía acá y está luchando con el margen de su diente, que está acá, ¿qué va a pasar cuando yo pueda reconstruir? Yo quiero colocar una matriz y esta matriz me lo va a impedir el hueso. Y aparte de eso, la encía va a empezar a sangrar demasiado. Y cada vez que yo quiera hacer la reconstrucción con la resina, la encía va a sangrar y va a dejar que los fluidos introduzcan por dentro. Ah, doctor, es que eso no me habían dicho. Lo que pasa es que no tienen el ojo o el criterio de poder observar que cuando estén en el procedimiento clínico, esto se les complique más de lo normal. Y que después digan, ay, ya lo hice, ya veamos cómo va, ya la corona lo sellará, ya la corona complementará esto. No, el paciente ni se va a dar cuenta, seguro vendrá de acá a un año y me va a reclamar. Ah, le diré que se haga de nuevo la corona. Doctores, yo he escuchado mucho de estos comentarios en los lugares que yo trabajaba antes de hacer la especialidad. Me decían mucho que pues el paciente no se va a dar cuenta y que normalmente hay que trabajarlo así porque es lo que podemos en el momento, es lo que tenemos. No tenemos los instrumentos, la clínica no tiene los equipos ni nada por el estilo. Y echaban la culpa como que el consultorio era el culpable. Pero cuando en sí la responsabilidad de poder tener el expertise en cierta parte, pero el criterio de poder saber qué es lo que vamos a hacer en toda la ruta del paciente, es lo que nosotros tenemos que informar al paciente para que él pueda aceptar nuestro costo total. Nuestro costo total. Me dice acá a ver, una pregunta. ¿Cuánto tiene que ser la distancia mínima del margen dentario a la cresta ósea para poder hacer la elevación del margen? Esa es una pregunta que, que de verdad, doctor, es dentro de las... No sé si alguien le ha respondido hasta ahora. A mí un doctor que vino de Chile hace poco, el año pasado, que llevé un curso con él, le respondió de una manera tan sencilla. El doctor es periodoncista, coloca implantes y todo, y me dijo, que ahora lo vamos a ver, que ahora lo vamos a ver. Pero me dijo, o lo dijo a todos en general, el margen del diente tiene esta zona y hay 1 milímetro de tejido que se adhiere a la raíz. Hay 1 milímetro. Lo demás es encía libre, que son aproximadamente 1 o 2 milímetros. Entonces, si tu margen del diente al menos tiene 1 milímetro desde la base de tu diente a la cresta del hueso, es más que suficiente para que tú puedas hacer la elevación del margen profundo. Y tú dirás, pero ¿y el espacio biológico? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Cómo va a respetarse los 3 milímetros del espacio biológico? Y hace una confusión grande porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos digan, haz el alargamiento de corona, ya, tienes, ¿se ve el color de mi lapicero, doctores? Lo voy a cambiar, ¿eh? Tenemos el margen de la encía y tenemos el margen del hueso. Y acá está la raíz por dentro. Cuando queremos hacer un alargamiento de corona para una corona, para una carilla, ¿qué tenemos que hacer? De acá medir hasta el nivel de hueso, ¿verdad? Que normalmente si tenemos 3 milímetros y que nosotros queremos cortar 2 o 1, tendríamos que bajar el nivel del hueso por acá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que desde acá, que va a quedar la nueva encía, tengamos acá los nuevos 3 milímetros. Esto es en una situación clínica donde el diente tiene un tejido sano, donde no hay un borde o no hay una base de donde nosotros considerar que como mínimo deberíamos de tener en el margen del diente. Si imaginemos que esta zona, en la molar, que ya estamos viendo acá, y que ya se las expliqué, nos quede acá 1 milímetro, porque el borde empieza acá, yo puedo hacer una reconstrucción
sin matrices y levantar el hombro así. Ya las técnicas están, ya les voy a enseñar también. Pero también puedo colocar una matriz y hacer que esto sea mucho más real y mucho más bonito. Pero como mínimo, ustedes tienen que tener 1 milímetro. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder en ese milímetro es que la encía o el tejido se inserte al hueso y que lo demás quede suspendido, que es lo normal que pasa en toda la biología de nuestras encías. ¿Se quedó claro hasta acá? Y algunos ya lo hemos compartido y ya lo hemos repetido varias veces, pero sé que igual va a quedar dudas. ¿Les quedó claro, un poco claro? Igual lo vamos a repetir, no se preocupen, igual lo vamos a repetir todavía más adelante, ¿ya? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ustedes me digan, doctor, entonces, ¿cómo sé que este margen es ya reproducible para poder hacer la reconstrucción? Entonces ahí yo les diría, ustedes tienen su cavidad, les quedó por acá, ya, perfecto. Tienen ustedes encía por acá. Entonces, coloca tu sonda y evalúa hasta el nivel de hueso cuánto de milímetros tienes desde el borde hasta el nivel del hueso. Y esto ya no se llama sondaje, eso se llama ondaje. Ondaje es el término donde el diente, la medición se da desde el nivel del hueso y el sondaje se da desde la profundidad del fondo de surco gingival. Son términos totalmente distintos que deberíamos de tenerlo claro, o sea, tenerlo claro en el sentido del proceso en el que vamos a ir realizándolo, para que cuando decidamos, mira, voy a cortar encía nada más, ya, listo. No, voy a cortar hueso, listo, perfecto. A ver, me dice, si tengo menos de 1 milímetro, y esto mira, claro, doctor Sebastián. Entonces ahí yo tendría que bajar, por ejemplo, ante la pregunta del doctor, o ante el comentario del doctor, si yo tengo 1 milímetro, o si lo tengo al ras, si yo lo tengo al ras, está acá mi hueso y está acá mi diente, porque probablemente no puede ser por caries, pero puede ser por una fractura, ¿no? Se le fracturó toda esta parte al paciente. O a veces hasta acá, debajo del hueso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? De lo que tenemos de acá, tenemos que calcular, una vez visto el margen, al menos 1 o 2 milímetros de hueso. Entonces, esto bajaría así, hasta acá. De mi hueso de lo que está arriba, bajaría ahí. Bajaría ahí. ¿Para qué? Para que en ese milímetro o 2 milímetros, el epitelio de unión en esa zona se inserte acá y después tenga encía libre. No necesariamente tenemos que cortar los 3 milímetros como nos han enseñado. No, no es tanto así. Porque imagínense después cómo reconstruir algo tan profundo o cómo aislar algo tan profundo. Mientras que nosotros podamos ser conservadores en esa circunstancia, y aparte de ser conservadores, tener la habilidad de poder controlar y que solamente lo que necesitamos cortar va a ser más que suficiente para poder levantar este hombro. Sí. Que yo termine por acá y después haga algo indirecto y que mejore la situación. Ahora sí, ¿les quedó más claro? ¿Más claro, doctores? Perfecto. Y miren, excelente, excelente. Espero que estén ahí con los puntos que les estoy dando, por favor, ¿eh? Miren, ahora miren, ¿cómo quedó? Levantamiento del margen, prueba de mi incrustación, cementado de mi incrustación y limpieza de mi incrustación al momento de cementar. No, no queda con solamente pasar el hilo. Ojo, no queda que una vez que yo termine de hacer mi reconstrucción o de terminar inclusive mi reconstrucción. ¿Qué quiere decir? Yo reconstruyo acá y quién sabe
si me quedó un poquito de resina flotando. Yo tengo que mejorar esta situación, tengo que limpiar, tengo que dejar el perfil bien. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi encía se adhiera, no tiene que encontrar nada que sea distinto al tejido o que encuentre una superficie lisa para que tenga una recuperación bonita. Si yo tengo resina como pestañas, ¿qué va a hacer? La encía va a sentir que algo lo está atacando y no va a tener una muy buena regeneración. Entonces, acá ya viene a ser mi prueba de incrustación, miren, casi precisa. Acá fue mi prueba, acá ya fue mi cementación y miren lo irregular que quedó. Acá es la unión, acá es la unión. Y en esta unión es donde me quedó un pequeño exceso. Entonces, miren ya después el limpiado en esta zona. Y esto es lo que yo quiero que ustedes logren cuando tengan sus pacientes. Doctores, yo les soy sincero y tengo el 90% de mis casos que todos le hago endodoncia, levantamiento del margen, impresión y cementación con incrustación de resina. Y todas hechas por mí. Y bueno, y ahora en la actualidad ya no las hago yo ya tan frecuentemente porque lo he capacitado al doctor con el que trabajo y yo le dejo el modelo de trabajo de mi impresión de mi yeso y él ya sabe lo que va a hacer. ¿Sigue cometiendo algunos detalles, algunos errores? Claro que sí, pero ya en el camino lo estoy perfeccionando. Y él hace todas sus incrustaciones. Cuando viene el paciente, le digo, ¿ya está la incrustación? Doctor, lo está esperando para pegarlo. Listo, lo pruebo, casi perfecto. Porque mi impresión a este nivel no necesita de hilos. Mi impresión a este nivel, por eso le digo que es una maravilla hacer este tipo de procedimientos, porque la encía la tengo acá y mi hombro está acá. Yo no tengo que colocar ningún hilo. Yo coloco Ahora, mi silicona, yo coloco mi silicona y mi silicona pesada. Al presionar los dos, copian todo bastante homogéneo y me copian los hombros y listo. Y no me estreso. Y no me estreso. Y así de simple es lo que van a ver ustedes en todo este recorrido. Doctor, antes de la cementación de la incrustación, tomamos radiografía en la prueba de incrustación en boca, así podemos ver un poco y evitar los excesos o rebases. Muy buena acotación, doctora. Muy buena acotación. ¿Cómo elimino esas irregularidades? Dice la doctora Betty. Eso lo vamos a ver más adelante, doctorita. Lo vamos a ver más adelante. Yo sé que sí es importante, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo elimino esas irregularidades? Hay una técnica muy especial. Se las voy a dar, eso no lo duden, no lo duden. Ahora, la doctora me dice, esa acotación de la doctora Jenny es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no usamos magnificación o no usamos una muy buena visión y consideramos que el sellado está listo cuando en toda la periferia la incrustación ha sellado bien en las zonas visibles. ¿Dónde las zonas visibles? Por acá. Y las zonas visibles por acá. Pero cuando está el diente acá al costado, ¿cómo saber si la incrustación está sellando bien a ese mismo nivel? Entonces, una radiografía, pero traten de ser lo más paralelo posible. No tome medio angulado y nada. ¿Por qué? Porque los dientes van a hacer un giro y va a hacer que se superpongan. Y eso haga de que ustedes tengan errores en poder decir, no, está sellando bien, está sellando mal. Bien, pero miren todo el proceso. Miren todo el proceso. Terminamos y quitamos los excesos. El paciente hasta el día de hoy ya pasó cerca de 6 meses, fue el año pasado, ya se va para el año creo, y no viene ni para poder reclamar que se le despegó alguna corona. Ninguno de mis pacientes vienen a reclamarme, doctor, se me despegó mi incrustación, doctor, se me cayó mi incrustación. Ninguno, doctores. 100% ninguno. Me ha fallado las que he tenido incrustaciones de circonio. Esas sí son mi dolor de cabeza. Porque la adhesión no la manejo ahí, no la manejo. Y en la adhesión de resina con resina es lo más fácil que existe en el mundo. Es como hacer un sellante, si se puede decir así. Mire esta situación clínica, donde yo tengo paredes estables y que al hacer la endodoncia es más que suficiente hacer una reconstrucción de la parte interna y listo. No necesita hacerse una incrustación. No siempre tenemos que hacer incrustaciones porque a veces lo necesita nuestro consultorio para tener más ingresos. Necesitamos hacer lo que necesitamos para no hacernos más problemas, más problemas.
Miren esta otra situación en la que se hace reconstrucciones y de manera indirecta se hace toda la reconstrucción después de la endodoncia. Otras en las que se hace la endodoncia y se reconstruye también todo de manera directa, todo de manera directa. Hay otras en las que yo ya me complicaba la vida, doctores. Me complicaba la vida como ni se imaginan. ¿Por qué? Endodoncia, caries proximal, muy clásica, muy profunda. Un segundo. Muy clásica, muy profunda. Miren, el margen estaba por acá, casi al mismo nivel del hueso. Para la endodoncia nunca va a haber muchos inconvenientes, porque yo puedo bloquear esta parte con top down o puedo con policarboxilato. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que no levantaba el hombro, miren. De ahí terminaba mi reconstrucción. ¿Yo qué hubiese tenido que hacer? Que esto venga un poco más hacia acá, al menos. ¿Y qué era lo que pasaba? Me estresaba cuando tomaba mi presión, porque yo ya tenía la encía ahí, ahí, al ras. Quería poner un hilo, sangraba. Quería poner otra cosa, sangraba. Tenía que cauterizar cada vez que veía al paciente. Y yo decía, pero de cierta manera está bien. ¿Por qué? Porque tengo el láser. El láser me ayuda a hacer la cauterización y poder ayudar a que esto pueda verse rápido. Sí, pero si yo hubiese levantado el hombro, ni siquiera hubiese usado el láser. Porque ¿para qué usar algo cuando el hombro es visible? No sería necesario. Y el láser tampoco fuese indispensable. ¿Qué teníamos que en ese, o qué tenemos ahora? El cortador de gutapercha, que va a ayudar también a hacer el corte de la encía y poder liberar ese espacio. Entonces, todo esto con el tiempo me dio las enseñanzas que hoy voy a practicar con ustedes. Miren, y algunas situaciones clínicas terminaba la endodoncia porque venían derivados, le ponía su algodón y le dejaba con el cemento provisional todo sobreextendido. Díganme ustedes, ¿lo han hecho así en alguna oportunidad? ¿Sí o no? Sinceros, ¿eh? Yo les estoy mostrando cómo lo he dejado. ¿Ustedes lo han hecho de la misma manera o no? A ver, doctora Margarita, excelente que sea sincero. Sí, doctor Sebastián, felicidades por ser sincero. Uf, doctor, me dice ya, el doctor Jan ya se sinceró se sacó la camisa, dice doctor, yo, uf, todas me han quedado así. La doctora Ivonne, también, excelente. También se puede, sí, todos bien. Me gusta que sean sinceros y transparentes. ¿Por qué? Porque esto es como que si estuviésemos sacando nuestros remordimientos por dentro, lo que normalmente hacemos y lo que callamos. Pero esto es algo malo, de cierta manera sí. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, tú controlas al paciente y sabes si él va a volver y si el cemento no filtró y contaminó tu endodoncia. ¿A quién le echamos la culpa si con el tiempo la endodoncia empieza a tener una lesión donde no la tuvo? ¿Al paciente? ¿Porque no vino a su control? ¿O a nosotros mismos en juzgarnos y decir de que no dejé bien sellada mi endodoncia y que si el paciente no me pagó por el tratamiento, al menos coloqué algo que pueda proteger mi obturación y que evite que se filtre de la misma manera que cuando deje un cemento de estas características? Entonces eso parte desde nosotros, pero es parte de la enseñanza que ustedes van a ver. Y miren algunas reconstrucciones directas después de sus endodoncias. Entonces del año, miren de qué año, doctores. 2018. Estos son casos en los que los atendí hasta en mi casa. Yo empecé desde mi casa, como muchos de ustedes. Y desde mi casa empecé a comprar el microscopio. Yo vivo en una zona muy humilde y cuando los de Baker llegaron a mis instalaciones, imagino que se habrán sorprendido porque ¿dónde estamos llevando ese microscopio? Y después con el tiempo ya han visto todo lo que yo voy haciendo y pues ahí siempre estamos en conversación. ¿Sí? Miren esta otra situación clínica, que acá ya empieza a cambiar un poco mis criterios. Terminé mi endodoncia y miren qué es esto. Ya no es un cemento, ya no es un algodón, esto es ionómero de vidrio fotopolimerizable, el más barato, y SIL creo que se llama, uno brasileño que lo venden todos muy comúnmente, está a 35, 40 soles. Colocamos una capa y esto es más que suficiente para que nuestro cemento, nuestra obturación,
tenga una protección para que cuando vaya al otro colega o para cuando lo veamos al paciente nuevamente, podamos sacar el material, porque acá va un algodón, podamos sacar el material y que después pueda poner mi material provisional y pueda colocar mi material provisional. ¿Qué me dice acá el doctor? En jeringa, exacto. Resina fluida, sí, doctor Sebastián, se puede colocar resina fluida, pero el inconveniente es que tenemos que hacer el proceso de adhesión. O sea, tenemos que colocar nuestro adhesivo y nuestra resina, porque ahí ya estamos haciendo algo mucho más definitivo. Porque si usted está pensando en colocar algo como provisional, probablemente no tenga el mismo beneficio, porque el paciente, eh, si opta por hacerse rápido, entonces no sería tan conveniente invertir en algo tan valioso como es un material más costoso o el adhesivo. Entonces acá el ionómero es más que suficiente. Después yo puedo intentar sacarlo o puedo reconstruir sobre ello. ¿Por qué? Porque he hecho la colocación del ionómero cuando ha estado el aislamiento. Entonces no es un ionómero que está contaminado, es un ionómero limpio. ¿Qué marca ionómero? Es un ionómero de marca, le voy a compartir ya la información o le voy a enviar ahora la fotito por el grupo, ¿sí? No se olviden de preguntarme para que puedan también tenerlo. Miren esta otra situación clínica. Esta sí fue una de las que me estresó mucho, mucho. Miren esta obturación que vino el paciente. No le duele, no tiene absolutamente nada. Saqué gran parte de la gutapercha y que esto, si no lo sacaba bien, se me iba para afuera. Y si se iba para afuera era cirugía apical. Sudé lo que no se imagina. Después se desobturó, coloqué un tapón apical biocerámico, 3-4 milímetros. Bueno, acá, perdón, esta radiografía era acá. Medí mi conductometría, miren, esta es una lima número 70, 80, si mal no recuerdo, una 80. Entonces, acá yo no puedo obturar con gutapercha. Acá yo tengo que obturar con biocerámico, que es lo que ustedes están viendo acá. Y después ya yo reconstruyo, miren, todo con gutapercha y reconstruyo y levanto un poco el hombro. Y listo. Ya después la incrustación. Mira esta otra situación clínica, donde se extravasó todo el biocerámico, porque acá hay una perforación. Acá, si ustedes ven la silueta, acá hay una silueta de un poste. Está por acá. ¿Y qué hicieron? Cuando estuvieron haciendo la perforación para hacer el poste, hicieron una perforación por acá. Y todo esto ya tenía una lesión, miren. Todo esto era una lesión. Y cuando coloqué el cemento lo coloqué todavía con una esponja hemostática, que ya lo vamos a ver. Y después de colocar el cemento, la esponja, lo quise agarrar como una barrera, pero igual el cemento se extravasó. Y la verdad que cuando vi el caso y encima de la gutapercha cubro con ionómero, quiere decir que después lo voy a retirar. No necesariamente, doctor Sebastián, no necesariamente tiene que retirarla. Yo desde ahí reconstruyo sin ningún problema. Emotam, doctora Chenli. Bien, entonces ya les voy a mostrar el caso completo de este caso que es bien, bien compacto, bien interesante. Y así es una de las situaciones clínicas. Miren otra de estas, reconstrucciones directas, reconstrucciones directas, hemocolágeno, así es, doctor Joel. Otra situación clínica. Una de estas fue la que me fascinó también, porque miren, estos dientes, era un paciente de ortodoncia y le hicimos hasta una tomografía. Estos estaban fusionados. Entonces, para hacer un movimiento de este movimiento a este, es imposible que yo mueva si esto sigue unido. ¿Qué tuvimos que hacer? Un corte de las dos raíces. Y en el corte le dijimos al paciente, al papá de la paciente, de que iba a tener una sensibilidad y que teníamos que hacer una endodoncia antes. Y lo bueno es que los papás fueron colaborativos y entendieron el proceso y que tenía que hacerse la endodoncia previamente. A ver, me dice, doctor, ¿cómo se llama la combinación de biocerámicos más gutapercha qué le puso de universal, que le puso la universal o las otras? ¿En qué casito, doctora, o en qué situación? A ver, ¿cómo se llama la combinación de biocerámico más gutapercha? Bueno, ese es básicamente cuando se usa biocerámico y un cono, es cono único, nada más. Pero si usted usa biocerámico en la punta y después inyecta biocerámico y una gutapercha, esta parte se llama como cono único. Y esto se llama un tapón apical. ¿Ya? Me dice, doctor, una consulta. Cuando hago la desobturación del conducto, me queda cemento en la pared apical y es poco complicado para mí removerlo, incluso usando el ultrasonido. ¿Cómo hacer usted para poder limpiar? Muy bien, doctor. Ya.
Ahí, en esos casos, yo los trabajo como si fuese un conducto acintado. Yo uso, usted si usa rotatorios, usa reciprocantes, si usa eso, vamos a usar una lima XP Endo Shaper o XP Endo Finished. Esta lima es una lima serpenteante que a un conducto acintado, donde queda restos en las paredes, normalmente hace un movimiento así y toca paredes. ¿Qué es lo que hace un movimiento en un conducto, en una lima rotatoria? Un conducto hace un movimiento más circular, más recto. En cambio, este otro sistema de limas, que ya lo vamos a ver más adelante, es un conducto, es un sistema que hace un movimiento, agita el látigo, algo así. Agita el hipoclorito y remueve y toca gutapercha y toca cementos. Ah, miren, ya ven cómo estamos hablando de radiografías, nada más estamos hablando ya casos mucho más avanzados. Esta otra situación clínica, endodoncia y reconstrucción proximal. Esta otra también de conductos curvos, y miren cómo me seguía yo complicando la vida. Reconstrucción muy, muy al ras, casi al ras del hueso y al ras de la encía. Y bien, doctores, hoy parte todos estos temarios, todo, todo esto. Este es el segundo día, este es el segundo día, pero lo que hoy yo quiero, todavía nos falta, o sea, lo que hoy hemos visto ha sido algo introductorio, algo que ha despertado el interés de ustedes. ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto hasta el momento? Sí, lo vamos a enviar, doctora, no se preocupe. ¿Qué les ha parecido la... A ver, ¿está grabándose? Sí, sí está grabándose. Sí está grabándose en la nube. Cuénteme, por favor, ¿qué les ha parecido lo que hemos visto ahora de manera introductoria? El doctor me dice impresionante, excelente, gracias, doctor, gracias. Muy bueno, gracias, doctora Jenly. ¿Quién más? Quiero saber sus opiniones, porque ahora les voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta va a ser algo que va a partir y que va a tener el desenlace que para mí va a ser importante. Que de acá yo voy a ordenar todo lo que voy a presentarles en base a las necesidades de lo que ustedes también tienen. Ya. Bien, bien. ¿Les gusta cómo les estoy explicando? ¿Quieren que sea un poco más lento? ¿Qué tal le parece la dinámica? ¿Qué de bueno y qué de positivo y qué de negativo sienten que estamos teniendo el día de hoy? ¿Está entretenido? ¿Está bien? ¿Está chévere? ¿No se están durmiendo? Porque lo que menos quiero es eso. Muy bien, doctor Kelly, súper despierta. Bien, excelente. Gracias por sus respuestas. Ahora, doctores, lo siguiente que yo necesito, lo siguiente que yo necesito es que necesito, doctores, que ahorita en este momento, enumeremos las necesidades que ustedes están pasando en su consulta. Yo quiero que ustedes me digan, doctor, a mí me está fallando, como por ejemplo el doctor me dice, en remover el excedente de gutapercha de las paredes en un retratamiento. Excelente. Ese va a ser un punto en el que vamos a considerar acá, por ejemplo. Remover material en el retratamiento. A ver, ¿quién más? Dígame, por favor, sin ningún miedo o vergüenza o recelo, estamos en un grupo muy reducido y este grupo yo quiero que de verdad se lleven lo mejor, pero en base a lo que ustedes también están necesitando. Yo no quiero ser el monólogo acá, yo quiero que ustedes cooperen también conmigo. A ver, casos con conductos calcificados. Excelente, doctora Sheila. Conductos calcificados. ¿Quién más? A ver, ubicación del cuarto conducto, ya. Acá vamos a hablar como retratamiento, ¿ya, doctora? Retratamiento, reconstrucción de pared endodoncia, muy bien, pared proximal. En el chat, ¿qué nos dicen por allá? A ver, ya, muy bien. A ver, ¿cómo evitar extruir la gutapercha? Muy bien, esto es en retratamientos, pero vamos a colocarlo también, como que evitar
Extrusión de material. Cuando ya hablamos de extrusión, se entiende que es más endodoncia, ¿verdad? Escoger el sistema de anillos y portamatrices y matrices, exacto. Matrices y portamatrices. Muy bien. Distribución pared proximal. Acá ya la tenemos también, doctor Michael. A ver, doctor, ¿cómo tener una técnica más rápida para retirar una lima fracturada? Ay, doctora Sheila, ahí sí es un punto o es un mundo bien amplio el retirar limas. Ya, ahí sí no le doy muchas esperanzas porque retirar limas, hasta yo lloro con las limas, me tomo el tiempo, pero la lucho. Porque no hay mejor procedimiento hecho que tú lo puedas ver. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una lima en un conducto curvo, entonces la técnica varía, porque si tú no puedes ver, no puedes usar puntas de ultrasonido. Y la mayoría de las técnicas que te enseñan es usando puntas de ultrasonido. Sellado de perforaciones, muy bien. Sellado de perforaciones, impresiones en rehabilitación, prótesis fijas removibles. Doctora Jenny, ya usted se está saliendo del tema, ya. Está saliendo, me quiere prótesis fija, PPRs. Totales también le voy a poner, doctora, ¿eh? Ya me está pidiendo más. Voy a tener el AMAS, creo, acá para que pueda dictar. Ya no se pase, doctora, ya me está exigiendo demasiado. Tapón apical, muy bien, buen punto. Tapón apical, tapón apical, no se preocupe, doctora. Retallada de coronas, doctor Mijail, ahí me agarró también, ¿ah? Yo no hago muchas coronas, pero vamos a también tocar el tema detallado. ¿Qué más? ¿Cómo controlar el sangrado en endodoncias vitales? Ese es una muy buen punto. A ver, acá me dice sangrado en endodoncia. Y eso es muy sencillo, doctor. Muy sencillo, muy sencillo. Sangrado y hay un sangrado inicial y hay un sangrado final. ¿Les ha pasado o no? Que cuando están por obturar, empieza a sangrar el conducto. A ver, ya se está llenando el chat. Ahí sí como participan, ¿ya, ahí sí como participan. Porque sé que la obturación de técnica híbrida de Tiger, estimado doctor Ronaldo, es una de mis talones de Aquiles. La he practicado unas cuantas veces, pero ante las circunstancias de los casos, no he decidido ponerla en práctica porque considero de que es una técnica que extruye y que infiltra mucho material entre zonas muy importantes, pero que también extruye cemento y que la extrusión de cemento a veces inevitablemente arrastra material o bacterias afuera del foramen y daña o genera a veces un postoperatorio, que a veces eso es inevitable, pero la técnica, doctor, ahí sí yo no le puedo prometer porque no la practico. Ya, a ver, ¿qué más? Impresiones para rehabilitación, como dice la doctora, elevación del margen. Ya, eso va a ser en proximales, tapón apical, retallado para coronas, ya, controlar el sangrado de endodoncias, cirugías apicales, doctora. Eso lo vamos a ver con los capos, doctora. Vamos a ver un pestañeo conmigo, pero que yo no soy tan capo en cirugías apicales, si las hago, tengo los principios y tengo la formación de ellos, pero no tengo tan preparado algo tan específico como esto. A ver, recuperación del margen gingival, ya, levantamiento del margen, en una endodoncia mal obturada. Ah, ya, bueno, ya, va en la hilación de lo que me dice. ¿Dónde se puede conseguir las matrices? Doctor Francisco, de eso no se preocupe, que nosotros, en la base a los sistemas que le vamos a enseñar a trabajar, le voy a brindar la información de lo que nosotros también brindamos como kits de entrenamientos. Muchos de los colegas que han estado en cursos anteriores, que son algunos de acá, ¿verdad? Han obtenido los kits de matrices, por ejemplo, la doctora Jenny, doctor Mijail, creo que también obtuvo kit de matrices, donde son matrices muy sencillas, muy prácticas, no son ni costosas. Kit de 7 matrices, de 7 sistemas distintos o de 5 sistemas en 200, 300 soles, imagínense. Tener diferentes variedades de matrices para diferentes situaciones es muy poco probable encontrar a ese precio. ¿Qué más? Retiro de pernos. Muy bien. Eso es algo que también tenía en mente. ¿Qué más? Complicaciones por extravasación. Ya, doctor, vamos a conversar sobre eso también. Recuperación del margen, sí, recuperación en cirugía, ¿verdad?
Es como cirugía del margen, ya, margen profundo. Acá tenemos que hablar de cirugía. A ver, ¿qué más me dice? Materiales biocerámicos, ya, eso vamos a ver, biocerámicos, bueno, básicamente sobre obturación. Todos son capos, doctor, para mí. Ya, alargamiento de corona, conductos atrésicos, ya está dentro de los conductos certificados. Determinar hasta qué lima instrumental, muy buen punto. Esta se llama la lima final en endodoncia. En endodoncia. ¿Cómo decidir si hacer apicogénesis o apicoformación? Ya, ya, esto es en revascularización. Medicación, medicación intraconducto, me imagino, doctor. La verdad que yo no soy partícipe de la medicación. Yo hago que el cuerpo regenere o que dé la respuesta por sí sola. Voy a tratar de darle algunas pautas sobre medicación. Ustedes saben que los módulos de endodoncia es muy amplio, todo es muy amplio. Y a veces en un caso se nos va mucho tiempo, entonces voy a procurar también de que todo lo que estamos anotando se pueda tallar, se pueda tocar. Furca, no la entendí como Furca. Apexogénesis, alargamiento de corona clínica, muy bien. Atrésicos ya lo vimos, alargamiento. Enfisema en endodoncia. Acá estamos hablando de puntos más profundos, estimado doctor Joel. Vamos a procurar también hablar un poco de eso, que no se lo prometo porque son temas muy amplios. Es que acá tenemos que hablar mucho de la filosofía, lo que induce todo por dentro. Ya estamos hablando de endodoncia ya mucho más avanzada, así como la extravasación o la extravasación de hipoclorito. Entonces yo voy a procurar de que ingrese todo esto. Medicación interconductos, tomografía aplicada. Acá también tomografía no vamos a poder ver, estimado doctor Mijail, sí, por el tiempo, porque hablar sobre tomografía va a ser una clase, imagínense. ¿Y cuándo vamos a hablar sobre apertura? ¿Cuándo vamos a hablar sobre instrumentación, sobre permeabilización y todo lo que conlleva? Sobre elegir la aguja ideal, sobre elegir la... A ver, voy a hacer unas preguntas, voy a tomar un examen. ¿Qué agujas de irrigación están usando en estos momentos? ¿La tuberculina o la de 30G? A ver, dígame por favor, ¿tuberculina o 30G? 30G salida lateral. ¿De qué marca? ¿O de dónde la compra, doctor Ronaldo? ¿Las que vienen de eBay o las que viene, o la que compra de tuberculina? O la que viene, perdón, la de Navitip. Ya, uno me ha dicho 30G salida lateral. Excelente. Las chinas, excelente, doctor Ronaldo. Desde ahí estamos muy bien. A veces se quedan, doctor. Las tipo Navitip, ya, excelente. Si ustedes me están usando esas agujas, tienen que tener en cuenta de que la salida y la presión y la jeringa con la que van a usar para irrigar también tiene criterios, ¿o no? Entonces me están hablando todavía de puntos muy abiertos como el enfisema, extravasación de hipoclorito, cuando para evitar todos esos detalles está primero en conocer los puntos claves. El poder controlar su mano, el saber cuántos mililitros tengo que recargar a mi jeringa para poder tener una presión pasiva, el tiempo que yo debería de irrigar entre cada vez que paso una lima, los mililitros que debería de tener de recambio mi conducto, qué pasa si es una molar, cuánto tiempo de tratamiento me voy a tomar en una cita, en 2 citas. Todos esos detalles los vamos a ver, por eso es que esto es para poder, como se dice, de lo que ustedes ya saben, perfeccionarlos, ¿ya? Hay casos de ápice abierto que tan solo por hacer la apertura ocurren enfisemas. Sí, doctorazo, pero el enfisema, ¿por qué ocurre? Porque estás de cierta manera presionando aire por dentro, y si lo hace con la triple o con la pieza de mano es casi lo mismo. Sí, es lo mismo, doctor Sebastián, es lo mismo. Perforaciones, ¿verdad? Sellado de perforaciones, creo que vimos acá, ¿está anotado? Sí, sellado de perforaciones está anotado. Perforaciones, sí, vamos a hablar sobre perforaciones, claro que sí. Ahí yo también tengo unos casos increíbles sobre perforaciones. A ver, ya. A ver, ¿qué más? Tuberculina, ya ven, la mayoría me está hablando de tuberculina y me están pidiendo casos ya muy, muy complicados. Punta de polipropileno, ya, muy bien, está excelente. Fisuras y fracturas, ya, eso sí, tengo casos de fisuras y fracturas. A ver, aislamiento absoluto, claro que sí. Sí, aislamiento absoluto sí. Aislamiento absoluto sí está. Eso está dentro del temario, doctor. Acá. Está acá, en el tercer día, creo. Aislamiento absoluto, clamps, dique de goma y auxiliares selladores. Pero esto lo más probable es que lo toquemos ya en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar sobre sensibilidad, radiografía, planificación, plan de tratamiento. Yo voy a acelerar en base al ritmo de lo que se va dando.
Drenaje también, ese es un punto muy clave, doctor, también lo tengo ahí, pero voy a anotarlo también para que no se me olvide. Drenaje de abscesos. Láser. Sí, vamos a tocar un poco de láser, doctor. Vamos a tratar un poco de láser. Bien, hasta acá ya lo tengo todo registrado, ¿ya? Lo que vamos a hablar sobre planificación va a ser enfocado a esto: diente vital y diente endodonciado. ¿Qué les voy a dar? Todo sobre un diente que está con características para poder hacerse endodoncia, pero que dentro de la evaluación de la sensibilidad pulpar, todavía el diente tiene alternativas de hacer un tratamiento pulpar conservador. Lo vamos a ver ahí. Y todo lo demás. Bien, doctores, hasta acá. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirme para poder cerrar el día de hoy? Que ha sido básicamente un análisis de todo lo que vamos a ver, una introducción y algo muy bonito que conocernos, que poder experimentar, que el poder tener la interacción y que puedan conocer lo que les voy a enseñar. Lo que les voy a enseñar. Dígame, por favor, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya quedado probablemente con dudas o algún comentario, algo que me quieran decir? Al final es una clase, doctor, estimado doctor Sebastián. ¿Por qué? Porque las siguientes clases vamos a acelerar. Ya no les voy a dar tantos casos de inicio, yo les voy a dar... El margen es visible por todos lados, pero solamente en este borde no es visible. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solamente tocar la encía de un cierto nivel. Por eso es que yo entendí que cuando el hombro es visible, mi impresión tiene que ser 100% nítida. Si yo no veo el margen del hombro del diente visible, tengo que cortar encía. ¿Y qué es mejor? Hacer un levantamiento un poco del hombro. 1 o 2 milímetros, más que suficiente. La encía cortada va a volver a regenerarse, pero ya no va a invadir por dentro. Eso es lo que ustedes van a empezar a hacer cuando ya tengan sus casos en su práctica. Pero para eso necesito de que ustedes le envíen al grupo y digan: doctor, mire, tengo esta situación, ¿qué hago? Bien, recuerda, limpia la caries, después de limpiar la caries, sondea y evalúa la profundidad de donde toca el hueso, cuántos milímetros está chocando a tu borde del diente sano. Y desde ahí dime si puedes colocar una matriz o no puedes colocar una matriz. Si sangra mucho la encía, entonces haz una cirugía distinta o espera una cita distinta e intenta nuevamente el procedimiento. Porque no siempre, a mí me ha pasado, cuando el caso sangra demasiado, colocamos mucha anestesia y aún así sigue sangrando, es porque nosotros estamos rompiendo más fibras de esa unión. Y la encía normalmente tiene que sangrar. Entonces no estamos ante una encía óptima en ese momento para poder hacer la cirugía. ¿Sí? Entonces no se preocupen, que todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver aislamiento, cirugía, pruebas diagnósticas, vamos a ver recubrimientos pulpares indirectos y aislamiento. 5 temas que normalmente están desarrollados en los 2 días que vienen. Entonces vamos a acelerar y vamos a hacer casi 3 días en uno solo. Porque quiero que dentro de todo lo que ustedes me han dicho, yo poder seguir abordando con más temas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a procurar en las siguientes clases.